justamente calza perfecto en este momento en que hemos tenido todo un debate sobre la ciudad de Buenos Aires y también en este momento entre el 25 de mayo y el 9 de julio, es decir, calza bien esta elección que él ha hecho de un periodo que es el fin de la autocracia, digamos así, borbónica, y el comienzo de la incipiente República del Plata. El doctor, el historiador Miranda Tumbarello es especialista en heráldica y en una rama muy interesante de la historia, que es la historia local y la historia regional. Y realmente es una historia que se acerca mucho a las vidas cotidianas, que es una forma de conocer la vida del pueblo, más allá de la vida de los héroes o la vida de los personajes importantes. Nos acerca a las costumbres, nos acerca a su forma de vivir y a su forma de relacionarse. Así que realmente espero con mucho interés esta presentación, que espero que continúe luego en una conversación. Entonces dejo ya la palabra a nuestro orador de hoy. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente buenas tardes a todos. Y sí, es un placer disertar para este foro de la ciudad que viene realizando con tanto éxito el Club del Progreso. Y decirles que el tema que he elegido, que es uno de los temas que trabajo en historia, vinculado al virreinato del Río de la Plata, es decir, ese periodo tan fundamental donde considero, como otros historiadores también, que tiene su punto de comienzo la historia argentina. Lo demás es protohistoria, lo anterior a la historia. Y ahora vamos a ver un poco el porqué. Veamos qué era Buenos Aires antes, primero. Cuando yo digo la gobernación de Buenos Aires, cuando nos referimos a la gobernación de Buenos Aires, creada en 1617, la jurisdicción civil, la bula ad clerum, es de 3 años después, de 1620, bueno, es cuando se escinde del Guairá. Lo que hoy es Paraguay no existía como tal, sino que se escinde del Guairá y allí quedan como capitales Asunción y Buenos Aires, de estas dos gobernaciones que ya se manejaban como autónomas. Bueno, Buenos Aires, cuando decimos Buenos Aires, tenemos lo que hoy es ciudad y provincia de Buenos Aires. Esa división no existía hasta muchísimo, pero muchísimo tiempo después. No podemos hablar de ella hasta la cuestión capital, estamos hablando de 1880, nada que ver con el periodo que estamos tratando, y a su vez tenía sus dependientes, que eran Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental, que es la actual República Oriental del Uruguay, las Islas Malvinas, no ocupadas, pero sí las Islas Malvinas, y una buena porción de tierra. Bueno, eso era la gobernación de Buenos Aires. Esto se va a mantener así, esta gobernación de Buenos Aires va a tener un aislamiento burocrático porque los pleitos que excedían ciertas sumas debían ser resueltos por la Real Audiencia. ¿Y la Real Audiencia dónde estaba? En Charcas. Dependíamos del Virreinato del Perú, o sea, creado dependíamos del Virreinato del Perú. Ese aislamiento burocrático, ese aislamiento civil, no tener un consulado de comercio, no poder comerciar directamente con España, había un sistema de flotas y galeones que sí, indudablemente era conveniente para los comerciantes limeños, Lima, capital del Perú, y eso preceptuaba que cuando se pedían las mercancías necesarias, las mercaderías, debían intervenir, sí, la Casa de Contratación de Sevilla, que era el organismo que correspondía, llegaban al Perú, luego eran desembarcadas, pasaban por Lima, se iban hasta el puerto del Callao, se volvían a reembarcar, y por ahí, por el Océano Pacífico, sin perder demasiado, o sin abundar demasiado en detalles, llegaban y entraban por lo que era la aduana seca, Córdoba, si no, no hubiese existido esta aduana. Bueno, este arcaico sistema, ya en 1776, de flotas y galeones, también se iba a dar por tierra. Había otras cuestiones de geopolítica.
vamos a entrar en la Casa de Borbón, justamente. La Casa de Borbón en España comienza su actuación en el año 1700, con el soberano llamado Felipe V, que va a ser sobrino nieto de Carlos II, el último monarca de la Casa de Habsburgo, que muere sin descendientes directos y por testamento hereda justamente a este sobrino nieto, uno de los nietos menores de Luis XIV y María Teresa de España, es decir, su media hermana, la media hermana de Carlos II, que había casado con el rey Sol, con pocas probabilidades de heredar el trono de Francia, por lo tanto, accede al trono de España. Así es como la Casa de Borbón accede al trono de España. Prima facie. De esa manera, la Casa de Borbón iba a instaurar una larguísima serie de reformas. Estas reformas iban a ir, sí, en beneficio de la metrópoli y en beneficio de sus dependientes. Iban a instalar, pero también un sistema absolutista de gobierno, iban a dar solución a algunos conflictos que se generaban entre virreyes, gobernadores, capitanes generales, audiencias, cuerpos letrados y demás, consulados. Bueno, y entre todas estas reformas, las más importantes vamos a nombrar o a designar, vamos a tener como específicas la expulsión de los jesuitas de la Compañía de Jesús en el año 1767. En Buenos Aires se cumple el 2 de julio y le toca al gobernador Francisco de Paula Bucareli Urzúa, que tuvo que dar bastantes explicaciones cómo es que se había echado a la Compañía de Jesús a las 3 de la mañana, esa es la hora que tiene el decreto, el Real Decreto, o el decreto del gobernador ejecutando la Real Pragmática de Carlos III, que era el soberano de turno, y allí vamos a tener un gran cambio, y la instauración de las juntas provinciales de temporalidades. ¿Qué eran estas juntas? Las que administraban los bienes que temporalmente habían pertenecido a la Compañía de Jesús o a la Orden Jesuítica. Bueno, que estaba en Buenos Aires desde 1609, también lo vamos a aclarar. Bueno, las expediciones científicas, y entre ellas yo me detengo, suelo detenerme, la de Antonio Malaspina. La de Malaspina fue una justamente expedición que que nos da cuenta de las riquezas que tenían lo que iba a ser algún día nuestra patria, nuestro país o nuestro suelo. Y todo esto, más la rivalidad creciente, la geopolítica internacional, la rivalidad creciente entre Portugal y España, por ese descubrimiento del Nuevo Mundo, por esa conquista del Nuevo Mundo, que recordemos que ya desde el año 1680 España y Portugal estaban separadas como reinos, ¿correcto? Entonces, de esa manera, desde ese punto va a haber una carrera. La bula famosa del Papa Alejandro VI, que dicen que dividió al mundo en dos, es decir, estaba hablando de una línea a 100 leguas de las Islas Azores, poniendo que lo que estaba al este era para Portugal, al oeste para España. Eso iba a ser, ya había sido reformado por el Tratado de Permutas, el tratado suscrito en enero de 1750, por el cual justamente se cede, se hacen concesiones recíprocas y mutuas, queda Colonia del Sacramento y la navegación de su estuario para España, que ya le había pertenecido en realidad por la bula, pero bueno, dejemos de lado eso. Bueno, todo esto va a dar digamos, como resultante, erigir un nuevo virreinato. Había 3 virreinatos, el de Nueva Granada, el de Nueva España, vamos por el de Nueva Granada, el virreinato del Perú, del cual dependíamos hasta ese momento, 1776. ¿Qué ocurre también en el mundo en 1776? La independencia de las colonias de los Estados Unidos del Norte de América, un hecho que de no pocas connotaciones. Y no, digamos, no lo podemos dejar de lado. Había sido ayudada por España, de alguna u otra manera, favor que, por supuesto, Gran Bretaña se iba a encargar de devolverle hacia 1810-1812. Bueno, a España, ¿no? Y de esa manera es como se crea
Carlos III y su ministro de Indias, eso que había sido ese gran Consejo de Indias, que ya había quedado reducido en la práctica a José de Gálvez, nada querido por estas latitudes, el malagueño José de Gálvez, tal es así que en el momento de su desaparición de este mundo, decían que un poco limpio accidente la vida Gálvez quitó. Decía, ya su poder acabó, mas la nación no lo siente, Málaga tan solamente llorará por su paisano, mas ríe el americano y europeo comerciante, pues ya tiene el navegante el mal libre de un tirano. Para resumirlo en pocas palabras, ¿no? Eso nos resume y nos da cuenta de lo poco querido que era. Y un poco limpio accidente había sido envenenado. Vamos a ponerlo más fácil. Y de esa manera, José de Gálvez es el que sugiere a Carlos III crear un nuevo virreinato, lo cual se lleva a la práctica en San Ildefonso el 1 de agosto de 1776. ¿Y qué iba a traer el virreinato aparejado? Bueno, traía como capital a Buenos Aires. Ya teníamos una capital, una gran capital americana, una gran aldea que seguía su crecimiento y significaba que iba a tener una audiencia tarde o temprano, que iba a tener un consulado de comercio tarde o temprano, y lo tuvo, iba a tener el tribunal del protomedicato y muchos otros logros que se iban a ir afianzando. ¿Iban a ser solo para Buenos Aires? No, para sus dependientes también, porque ese auto de libre internación que da el primer virrey, o sea, la libre internación de productos, tan importante para las provincias interiores, y el poder comerciar directamente con España, es decir, de puerto a puerto. Correcto, eso ya daba un nuevo statu quo, insinuaba un nuevo statu quo. ¿Por qué decimos que es el inicio de la historia de la nación argentina y que lo demás es protohistoria? Por supuesto, porque al estar señalada Buenos Aires como su capital, van a dar el Real Decreto de Intendencias, el sistema francés, Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, nos va a ir dando la idiosincrasia que vamos a tener. Si bien el virreinato, obviamente que abarcaba muchísimos más de los límites de la actual República Argentina, iba mucho más allá. El Paraguay, o el Guairá en ese momento, el Alto Perú, toda la zona de Bolivia. El virreinato era bioceánico, tenía salida bioceánica al Océano Atlántico, obviamente, y al Océano Pacífico. En la Capitanía General de Chile, de la cual se desprende, Chile era una Capitanía General, o el Reino de Chile también llamada, de la cual se desprende justamente Mendoza y San Juan del Pico, o sea, toda la región de Cuyo, ¿no? Bueno, allí vamos a tener la conformación. El primer virrey nombrado, cuando todavía el virreinato era incipiente, y cuando digo era incipiente, se crea con carácter transitorio, como habían sido los demás también, y luego, un año después, se crea como definitivo. ¿Cuáles eran las instrucciones de Ceballos? Pedro Antonio de Ceballos, Cortés, Hoyos y Calderón, el primer virrey del Río de la Plata, llamado el virrey de los 3 Sietes, porque ingresó a Buenos Aires recién en 1777. ¿Por qué fue esto? Porque primero sus instrucciones eran reprimir a los portugueses en justamente las pretensiones sobre lo que hoy es parte del Brasil y parte de la banda oriental, o la República Oriental del Uruguay. Una vez que desembarca en Islas Ratones, que el contador Gaspar Francisco Conde, que venía en el navío El Poderoso, con otros 19 navíos que integraban toda esa lucida armada y expedición, y 19.000 hombres aproximadamente, venía justamente al mando de ese navío, El Poderoso. Y allí desembarca, tiene grandes éxitos militares Ceballos, y luego de casi un año, o de unos meses, ingresa a Buenos Aires, junio de 1777. Perdón. Bueno, de esa manera es como Ceballos se pone a organizar la sede de su gobierno. Y más allá de pensar si era transitorio o no la creación del virreinato, se organiza con todas las dependientes. Y Pedro Antonio de Ceballos tiene una gran responsabilidad, como lo tuvieron todos los virreyes, ¿no? Pero porque eran funcionarios responsables, es decir, debían responder con el juicio de residencia. Eran juzgados al terminar su mandato, lo cual ya sabían de antemano. No solo eso,
que eran juzgados no podían asistir a ceremonias, a ciertas ceremonias religiosas, por ejemplo, enlaces maritales. Es decir, eran el alter ego del rey. Ese antiguo sistema aragonés de virreinatos, que no lo vamos a desentrañar ahora, eso da de por sí para una o dos conferencias de por sí solo, pero es el antiguo sistema aragonés. Los primeros virreyes fueron los virreyes de Sicilia, que para gobernar las posesiones aragonesas. Ese alter ego del rey debía ser una figura que se debía preservar, debía ser una figura que debía ser proba, debía ser una figura que no podía estar alternando en el comercio, ni recibir bienes, por herencia sí los podía recibir, pero ni estar comerciando durante el ejercicio de su virreinato. O sea, eran funcionarios que respondían. Por eso fue la época, puedo decirles, más proba que tuvimos en Buenos Aires, y sí, en todo el virreinato del Río de la Plata. Bueno, más allá de todo esto, el primer virrey, sí, es el que se encarga en la memoria del rigor. Él está hasta 1778, deja su memoria del rigor, y allí hace un informe. Él ya había sido gobernador de Buenos Aires, hacía unos 10 años atrás aproximadamente, un poquito más, 1756 por allá, un poco más, 2 décadas atrás. Y allí habla de las Islas Malvinas. O sea, él hace una defensa de por qué las Islas Malvinas pertenecían a España. Por lo tanto, allí está claro el por qué los títulos que puede exhibir hoy la actual República Argentina. Más allá de todo eso, organiza algunos gremios. Y el virrey Ceballos es el primero en que da es decir, a los esclavos, que se los trataba como objetos, no, se los debía tratar como personas, dándole opción al descanso, a ejercer descanso en esas intensísimas jornadas de trabajo, inhumano prácticamente, y se les debía dar agua en cantidad suficiente. Pensemos para aquella época, es decir, la historia la tenemos que siempre vivir, pensar, analizar y estudiar con la perspectiva de la época. Es muy difícil, nos cuesta ya a los historiadores, pero es muy difícil, pero que tenemos que tratar de vivirla, porque de esa manera vamos a entender, o sea, desde dónde venimos y hacia dónde pretendemos proyectarnos. Bueno, el virrey Ceballos termina su actuación aquí en Buenos Aires, pide retirarse, ya era un hombre un tanto mayor, llega a la corte, en la corte llega a Córdoba de Andalucía, y allí se siente enfermo, muere a fines de diciembre de ese año, aproximadamente 26 o 27 de diciembre de 1778, y es inhumado con todos los honores, justamente pertenecientes al clero y a la nobleza de ese momento. Por eso su actuación ya se consideraba lúcida. Se le otorga un título nobiliario a posteriori, marqués de la Colonia, que en realidad la que lo va a usufructar era una hermana de él. Bueno, le sigue el único virrey americano, Juan José de Bertis Salcedo y Ontañón, que era hijo del gobernador de Mérida de Yucatán, y de su esposa, María Violante de Navarra. Era realmente el primer virrey muy resistido por todo el estamento aristocrático criollo y porteño de ese momento, porque se tenía bastante, no se cifraban muchas esperanzas en lo que podía ser. Sin embargo, fue uno de los más lucidos. Comenzó por dotar a Buenos Aires primero de la Casa de Niños Expósitos y luego de una imprenta. O sea, en Buenos Aires ya era una capital donde había libros y donde se podía llegar a adquirir, pero se podían llegar a editar, y de esa manera leer era una cosa muy importante en esa época. En un trabajo que escribía más de 30 años, un libro sobre las bibliotecas municipales de la ciudad de Buenos Aires, justamente data de esa época, cuando la biblioteca de don Facundo de Prieto y Pulido, escribano de Cámara primero de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, que se iba a instalar unos años después, es el que dona sus libros al convento de la Merced y sus escaparates, y eso va a dar una de las bases, no desatiendo las otras, de lo que es hoy la Biblioteca Nacional. Bueno, más allá de todo esto, Juan José de Bertis y Salcedo continúa organizando la obra de su antecesor, va a estar 6 años al mando del virreinato, y
bueno, después va a bregar por el Tribunal del Protomedicato, no lo va a instalar, no se va a instalar en su época, pero bueno, iba a sentar las bases para este altísimo Tribunal de Medicina tan importante en ese momento, para que se tomasen los exámenes y que los médicos tuviesen alguna mayor responsabilidad e idoneidad. Bueno, y así vamos a la primera imprenta, el Real Convictorio Carolingio, o Real Colegio de San Carlos, hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires, otra de las creaciones de Bertis, justamente. Bueno, y manda a hacer un censo de Buenos Aires, una cosa, el padrón de Buenos Aires, que arroja 28.000 almas o 28.000 habitantes en ese momento, para lo que era Buenos Aires, ¿no? Bueno, le va a suceder el más fino de todos los virreyes, el marqués de Loreto, Nicolás Francisco Antonio Cristóbal del Campo, maestre Cuesta de Saavedra, Rodríguez de las Varillas y recuerdo de Salamanca y Solís, García de Olaya y Sánchez de Salvador. Y el marqués de Loreto va a continuar con esa gran obra de su antecesor, la va a organizar, la va a pulir, la va a mejorar, y así va a cumplir muy pulidamente, y es el primero que se ocupa un poco del ceremonial y del protocolo en estas tierras tan lejanas a la corte, ¿no? Me refiero y a la metrópoli. Cuando digo la metrópoli me estoy refiriendo a las ciudades de España. Bueno, y le va a continuar a él Nicolás Antonio de Arredondo, Pellegrina Edo, Zorrilla de San Martín y Vénero, que es el primero que llega con una virreina. Y allí se suscita el primer tema de ceremonial. Para los profesores de ceremonial, que veo algunos aquí que están acompañando esta disertación y que les agradezco como a todos, bueno, los maestros de ceremonial, bueno, justamente tenemos aquí el primer episodio. Él llega con una virreina y le decían la virreina veleidosa o la señora de los 20 apellidos, no los vamos a estar recordando porque nos ocuparía parte de la conferencia y no es la idea, sino que justamente le decían a la virreina que siempre le dolía la cabeza, la señora. Cuando las damas le iban a llevar obsequios de plata y demás, las recibía, las damas de la sociedad, cuando no, le dolía la cabeza. Y así, cuando llega, quiso entrar con su esposo, o sea, hacer la entrada triunfal. Los virreyes eran recibidos en la chacarita de los colegiales, muy cerca de donde está justamente que eran las tierras de descanso del Real Colegio de San Carlos. Habían sido las dehesas, partes de las dehesas ex-jesuíticas, donde hoy se encuentran los barrios de Chacarita y colegiales de allí, viene en parte su nombre, ¿no? Después iba a instalar el cementerio del oeste, que es el verdadero nombre, o de la Chacarita, mucho después, iba a ser en el Parque de los Andes, luego va a ocupar el predio de 98 hectáreas, ahora un poco menos, que tenemos hoy. Pero allí eran recibidos en esos caserones, el virrey saliente se llegaba desde la ciudad, eso eran las afueras obviamente, y allí el virrey entrante venía justamente, y luego se arreglaba cómo iba a ser el ceremonial de entrada, en el cual la tropa rendía honores, obviamente solo al virrey, quien entraba en el primer carruaje. La señora de Arredondo justamente quería entrar con él, hizo varias escenas, lo cual no le fue permitido, pero sí que la tropa le rindiese honores y el saludo, con lo cual se conformó y se contentó. Bueno, Nicolás Antonio de Arredondo fue un poco el virrey del empedrado. Comenzó a adoquinar y a empedrar las calles. Saben ustedes que en Buenos Aires no había piedra. O sea, cuando hablan en la fundación de casas fuertes de piedra, no. La piedra la traían o de Colonia del Sacramento, o la podían traer también del presidio del Carmen de Patagones. Y comienzan el primer adoquinado. La primera cuadra, la calle de las Torres, la actual avenida Rivadavia, pero en ese tramo que yo les estoy hablando, que llega hasta Florida 1, justamente es Rivadavia Angosta, ¿correcto? La sede, allí es donde estuvo la sede de gobierno del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la sede de la Intendencia Metropolitana, o la Casa de los Altos de Escalada y de Lorriaga, antaño. Bueno, esa es la primera cuadra. Y luego se van a seguir realmente con mucha prolijidad. Le va a tocar a un descendiente de la estirpe de la Casa de Braganza, don Pedro Melo de Portugal y Villena, ejercer el virreinato. Lo va a hacer por breve periodo, 1795-1797.
pues es uno de los dos virreyes que muere en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué pasaba cuando un virrey moría en el ejercicio de sus funciones? No se dieron muchos casos, aquí en Buenos Aires 2 nada más. Bueno, que ellos venían debajo del brazo, yo siempre suelo decir, con 3 pliegos, que eran los pliegos de providencia o pliegos de mortaja. No había un vicevirrey. Si el virrey moría en el ejercicio de sus funciones, dejaba de existir o tenía algún impedimento provisorio, la Real Audiencia era la que justamente tomaba el mando de la cuestión. La Real Audiencia ya se había creado, ya se había instaurado en Buenos Aires en 1785, el 9 de agosto, cuando llega el sello de las armas reales, que se recibe en lucida ceremonia, llevado hasta el fuerte, donde hoy está la Casa de Gobierno, no otra cosa. Tenía otra cota de nivel, estaba más abajo, teníamos muchas cosas que objetar, pero el sitio físico es aproximadamente ese, es decir, la fortaleza de los virreyes. Después iba a ser la aduana Taylor y todos los 2 edificios que iban a dar origen a nuestra Casa Rosada o Casa de Gobierno, pero el sitio era ese. Bueno, allí es donde comienza a funcionar, como estaba en Buenos Aires, en la capital del virreinato, era presidida por el mismo virrey, quien no tenía votos salvo en caso de empate. Bueno, en este caso, don Pedro Medro de Portugal y Villena organiza algunos gremios y se traslada, suscitado el conflicto hispano-inglés, se traslada a la banda oriental para ver las fortificaciones y que estando cerca de la villa de Pando se siente enfermo y deja de existir. En 1797 la Real Audiencia asume el mando, cuando develado los pliegos, de providencia, de mortaja, allí se ve que se había dejado a Juan Crespo Montes, había sido gobernador del archipiélago de Chiloé, ya había fallecido, se abre un segundo pliego y allí tenemos el nombre de don Antonio Olaguer Feliú y Heredia. Virrey que se casó con una virreina criolla, con Ana de Ascuénaga y Basavilbaso, la familia Ascuénaga, donante sus descendientes con el apellido Villate, de lo que es la residencia presidencial de Olivos, para darnos una idea. Bueno, de esa manera, bueno, vamos a tener al virrey Olaguer, que va a tener una sobrina carnal, Dolores Piris Olaguer Feliú, que se iba a casar con don Domingo de Olivera y Barahona, un apellido enraizado en la sociedad rural argentina. Su hijo, Eduardo Olivera, iba a ser uno de los fundadores y primer secretario de la Sociedad Rural Argentina. Don Domingo de Olivera, que había venido de Ambato, Ecuador, había traído 500 cabezas de ganado y se había asociado con Clemente Miranda en la explotación de la chacra Los Remedios. ¿Qué fue la chacra Los Remedios? El último establecimiento agrícola ganadero que tuvo la actual ciudad de Buenos Aires. Y hoy pertenece al Parque Presidente Nicolás Avellaneda o al barrio Parque Avellaneda, su nudo, ¿no? O una de sus partes, la parte principal, donde se encuentra la casona que perteneció a los Olivera ya tiempo atrás. Era la chacra de los Remedios porque por la hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo, que había instaurado allí, tenía parte de sus dehesas, fundada por el bisabuelo de nuestro prócer Manuel Belgrano. Siguiendo los años, seguimos los años, después de estas lucidas ceremonias que dejaron el cuerpo de el virrey Melo Portugal y Villena, vamos a pasar al interinato de Olaguer y luego a Gabriel de Avilés y del Fierro. Y Gabriel de Avilés y del Fierro iba a estar también 2 años al frente del virreinato, ya era el año 1800, perdón, 1799 a 1801, disculpen, y Mercedes del Risco y Ciudad, su esposa, queda esperando en México y de allí no va a bajar porque había, para suceder, habían nombrado al hidalgo español Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, el conde de Revilla Gijedo, le dan el gobierno de México y a Avilés le dan este gobierno durante 2 años. Bueno, Gabriel de Avilés y del Fierro va a continuar la obra de sus antecesores y va a comprobar que desde España no se podía esperar mucha ayuda, pues estaba sumida en sus propios conflictos dinásticos y no dinásticos. Por lo tanto, ahí se iba a ir dando cuenta. A él le sigue el ingeniero delineador Joaquín del Pino Rosas Romero y Negrete, el virrey del Pino, también ya era muy mayor para ejercer el cargo.
y bueno, muere también en ejercicio del mismo, en 1804. Allí los pliegos de Mortaja nos van a develar al más discutido de los virreyes. Me refiero a don Rafael de Sobremonte Núñez Angulo Ramírez de Arellano, que se había casado con la porteña Juana María de Larrazábal de la Quintana Riblos Gaete, descendiente de don Pedro de Izarra y Astor, un gran noble español que acompañó la expedición de Garay y que recibió tierras por haber acompañado esa expedición, como todos los demás que la acompañaron en el año 1580, y su padre había sido gobernador del Paraguay también, así que realmente con grandes familias. El marqués de Sobremonte, tercero del título, intenta y advierte a la corte una cosa muy importante al asumir, que ante un estado beligerante y ante una invasión de una potencia extranjera, Buenos Aires no estaba ni en punto de poder ser defendida. O sea, la plaza militar de Buenos Aires no podía ser defendida. No lo escuchan en la corte, por lo tanto, eso va a dar lugar a que sí llegue, es decir, no el hecho que no lo hayan escuchado, sino que la geopolítica internacional va a dar lugar a la incursión británica al Río de la Plata. Yo no hablo de invasiones inglesas, hablo de la invasión británica, no eran solo los ingleses, sino varios, pero más allá de ello, pienso que se trató parte de una misma operación, o sea, invasión, reconquista y defensa. Y si bien las letrillas decían, al primer cañonazo de los valientes se marchó Sobremonte con sus parientes, Sobremonte lo que hizo lo que debía hacer cualquier virrey en su caso. Es decir, que no sea apresada su persona, por lo tanto nunca tomaron el virreinato, al no entrar en capitulación su persona, ir a Córdoba, donde él era un héroe, había comenzado su carrera como secretario del virrey Bertis, justamente, del segundo virrey del Plata. Sobremonte desde Córdoba estuvo 4 días tarde, sí, lo reconozco, 16 de agosto de 1806, a las puertas de la ciudad, es decir, en el cabildo de la villa de Luján, esas eran las puertas de la ciudad o el cabildo más cercano, con una fuerza de 3.000 hombres dispuestas a defenderlo. Bueno, ya era tarde, como yo suelo decir, porque ya habían se habían ya reconquistado la ciudad a mano de Santiago de Liniers. Allí se efectúan 2 cabildos abiertos, que no vienen al caso, no fue el primero, el de los días de mayo, y todas estas circunstancias van a ir dando idea al pueblo de Buenos Aires que no podían esperar ser defendidos y de su propia fuerza. Se seguía creando un ámbito independentista o acciones independentistas y ya don Rafael de Sobremonte es nombrado luego virrey Santiago de Liniers y Bremont, aparte del título de conde de Buenos Aires, es nombrado con un título de Castilla y accede al virreinato. Ciertas azonadas, intrigas, caos y conflictos que tenía con el gobernador de la banda oriental, que era Francisco Javier de Lío, que después iba a ser el 12º virrey, porque los virreyes fueron 12, en realidad, y alguno más. Ya Buenos Aires estaba levantado, por lo tanto tuvimos 11 nosotros hasta 1810, por eso lo aclaro. Bueno, y todo eso hace que justamente la Junta Central Suprema y Gubernativa de los Reinos de España e Indias, España estaba invadida por el emperador de los franceses, por Napoleón Bonaparte, lo cuento de manera sucinta, las tropas imperiales pasan por España sobre pretexto de invadir Portugal, firman un tratado que se ve el rey Carlos IV obligado a firmarlo en la práctica, de Fontainebleau, fines de 1807, las tropas imperiales pasan, y se quedan en España, un detalle no menor. Invaden Portugal, toda la corte lusitana se traslada con más de 10.000 personas a la isla, desembarcan en lo que es hoy Río de Janeiro, muy cerca, e instalan allí su corte. El detalle que la esposa del regente portugués era la infanta Carlota Joaquina de Borbón y Braganza, la Carlota Joaquina de Borbón, perdón. Y Carlota Joaquina era la única persona de la familia real que podía tener un poder legitimista. Por eso Belgrano, Manuel Belgrano, nuestro prócer, pensando en un intento, justamente esboza su primer intento monárquico y trata de que se entroniza a la infanta. ¿Qué es lo que buscaban Belgrano y muchos otros, los Rodríguez Peña y demás?
una solución legitimista para pensar en una emancipación, pero no estábamos preparados para ella. Cuando ella se da cuenta que era una pieza del ajedrez político de los criollos, abandona esas pretensiones o expectativas. El resto de la familia real seguía con prisión domiciliaria en Valencé, en el caso de Fernando VII, el hijo de Carlos IV, hermano de la infanta, y el resto ya exiliados en la península itálica. Y bueno, en España se había creado un organismo de resistencia, esta junta, a ese poder de Pedro I o Pepe Botellas, por los objetos contundentes que echaban a su paso al hermano del emperador Napoleón Bonaparte, que lo había colocado allí, y de esa manera comienza justamente toda esta cuestión. Los años se van desandando, le va a tocar el virreinato, ejercer el virreinato al sordo, al virrey llamado el sordo, porque era héroe de Trafalgar. Don Baltasar Hidalgo de Cisneros tenía una herida en su oído izquierdo, que lo había dejado sordo justamente de su oído desde la batalla de Trafalgar, pero ya Cisneros es muy poco lo que puede hacer. La suerte estaba echada, es decir, lea aleacta est. Y el sentimiento independentista estaba. Pero siempre se buscaba un poder legitimista. Los acontecimientos se precipitan en España, y más allá de las cuestiones, a esta metrópoli que es Buenos Aires, le va a tocar gestar o ser gestora de esos días que yo llamo los días de mayo, los llamo los días de la autonomía, no los días de la independencia, no lo obtuvimos, no estábamos preparados para eso. Pero ¿qué significó el 25 de mayo? El día de nuestra autonomía. Dado desde Buenos Aires, sí, ¿por qué? Porque, bueno, justamente lo que se pretendía, desencadenadas las noticias, llega la fragata John Parrish, ancla en el puerto de Montevideo, para todo esto ya era el 13 de mayo del año 1810, las noticias eran tremendas, de España el último baluarte de la monarquía se había perdido, había delegado la Junta sus poderes a un consejo de regencia que estaba acorralado, yo digo casi exiliado en la isla de León, pero bueno, acorralado por lo menos, y allí los criollos aprovechan para denunciar la caducidad del virrey si quien le había nombrado la Junta de Sevilla o la Junta Central Suprema y Gubernativa ya no existía. Bueno, el virrey trata de decir que no se tome ninguna decisión sin llamar a las provincias interiores. Ante esta maniobra dilatoria que ya no tuvo, Cornelio de Saavedra, el comandante de patricios, le dice: no cuentes con las de mi mando para sostenerlo en él. O sea, no cuente con las fuerzas que están bajo mi mando para sostenerlo en su mando o para poder sostenerlo en su cargo. Mejor dicho, debe llamar al cabildo abierto, es obligado en la práctica el 18 de mayo, y el 22 de mayo se lleva a cabo todos los antecedentes que conocemos. Más allá del cabildo abierto, que es el tercero que se realiza, allí se decide dar poder a un cabildo gobernador. Este cabildo gobernador, a su vez, vamos dando la gran transformación política, elige una junta de gobierno patrio, que no fue la primera, no vamos a entrar en eso, la primera fue el 24 de mayo, presidida por el mismo virrey, depusieron la actitud y juran a las 9 de la mañana del 25 de mayo la junta que conocemos. Y allí los grandes oradores de mayo, Juan José Paso, Castelli, que era primo de Belgrano, son los que salvan un poco la revolución en el cabildo al decir la teoría del negotiorum gestor o gestión de negocios, donde Buenos Aires, la hermana mayor, léase, toma la gestión en nombre de las provincias interiores, resuelve el asunto y luego llaman a los diputados. Prudente cosa que dijo Manuel Belgrano: llamen a los diputados de las provincias interiores. Se cansó de decirlo realmente. Se hizo, pero se hace mucho después. Lo que sigue para Buenos Aires, una convulsión política, la Junta Grande. Cae la Junta Grande y viene el primer triunvirato, vienen los poderes ejecutivos colegiados. Ya teníamos un poder ejecutivo. Mi pregunta es, ¿teníamos? Bueno, en realidad no se sabía mucho. La Junta había jurado fidelidad a nuestro amado soberano Fernando VII, sabemos que era una máscara para poder, a su vez, llegar con ese día, pero teníamos un gobierno autónomo. Ya era un comienzo, y un muy buen comienzo. Las acciones de Belgrano,
las creaciones de Belgrano, la escarapela, la bandera, 1812. Ese primer triunvirato cae en una revolución interna y deben llamar a un segundo triunvirato, también integrado por Juan José Paso. Y el segundo triunvirato lo que hace es convocar directamente a a la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a la Asamblea del año 13. No nos dio constitución, no, por supuesto, declaró la emancipación, no, pero sí preparó el terreno, nos dio dos de nuestros símbolos patrios, tal son el himno nacional argentino como marcha patriótica o única canción patriótica de las Provincias Unidas, ese era nuestro título, y nos da también el escudo, que era el sello de la Asamblea que pide que sea utilizado por el superior gobierno de Buenos Aires, o sea, por el triunvirato en este caso. Ya dan un sistema directorial, o sea, director supremo de las Provincias Unidas, no se sabía, tanto iba para una monarquía, para una aristocracia, para la forma de gobierno no se conocía, como no se conocía en 1776, cuando se emancipan las colonias de los Estados Unidos del Norte de América, no conocían la forma de gobierno, tampoco se conocía, o tampoco se conoció en el 9 de julio de 1816, pues el acta no la dice. Sí nos va a dar nuestra emancipación política, allí van a venir los proyectos monárquicos de Belgrano. ¿Por qué monárquicos? Porque eran lo pensable en esa época, era lo más, digamos, lo más fácil, lo más legitimista y ser reconocido por las potencias extranjeras. Si no, no lo íbamos a poder ser. Y bueno, vamos a llegar a 1816. Constitución, bueno, íbamos a tener que esperar más de 40 años, si bien el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, pasando por una serie de pactos preexistentes y tratados, que son citados no solo en el preámbulo de la Constitución, sino que estuvieron en la práctica, y de luchas intestinas, vamos a llegar, pero ese acuerdo Buenos Aires lo va a rechazar, va a entrar en secesión, y lo que se va a hacer la Constitución es de la Confederación Argentina, con Justo José de Urquiza como primer presidente constitucional de la Confederación, vuelvo a repetir, con capital en Entre Ríos. Y vamos a tener que esperar hasta el Pacto de Unión Nacional o de San José de Flores, firmado en 1859, ese pacto de familia, o pacto entre pactos y acuerdo entre acuerdos, como suelo decir, para que tuviésemos una constitución y una nación argentina, siendo Santiago Derqui y Esteban Pedernera presidente y vicepresidente constitucional de la nación argentina. Muchísimas gracias. Bueno, si hay preguntas y con muchísimo gusto lo podemos hacer, dejo a los organizadores para que puedan hacerlos. He tenido un gran placer, he tratado de resumir 40 años que no son tan fáciles, pero sí de resumir o dar por lo menos alguna idea. Agradecemos mucho esta guía de lo transcurrido en esos años, y siempre tenemos espacio para un diálogo. Florencia va tomando notas generalmente de las personas que se van anotando para hacer preguntas. Pedimos que en general las preguntas sean eso, preguntas, y no exposiciones paralelas, para abreviar y para escuchar al invitado, que es el que nos debe, hoy por hoy tiene el uso de la palabra predominante. Así que yo, Florencia, quiero saber si ya hay gente anotada para hablar, y si no, vamos a ir viendo a medida que se vayan levantando las manos o marcando la voluntad de preguntar algo. ¿Cómo estamos? Por ahora, muchas felicitaciones. Perdón, no se me desmuteaba. Felicitaciones, que he aprendido. Bueno, en particular son muchas felicitaciones. Esperen que voy bajando porque hay varios. A ver, Ani, acá pregunta Ani Baldinelli, pregunta: muchísimas gracias, excelente, disculpe la ignorancia, pero quisiera saber qué quiere decir cuando menciona que los distintos virreyes organizaron algunos gremios. Bueno, claro, organizaron perfecto distintos gremios, es decir, todo el abastecimiento de la ciudad, todos los gremios que hacen, las fuerzas de campaña,
la defensa de la frontera. Eso es cuando digo, y el abastecimiento, fundamentalmente el abastecimiento desde Ceballos, con ese auto de libre internación, justamente eso daba trabajo a distintos gremios. Entonces, estos gremios, bueno, debían organizarse y ver que pudiesen llevar las curtiembres, o sea, los saladeros, todo lo que Buenos Aires tenía en su derredor y todo lo que tenía el virreinato. La Argentina, lo que hoy es la República Argentina, siempre fue una tierra muy rica, una tierra promisoria. Bueno, y por lo tanto tenía muchos gremios que debían andar. Y durante la administración de los Habsburgo, de los llamados Austria Menores, en España, discúlpenme, en España y en sus dominios, por supuesto, habían muchos gremios y muchas cuestiones políticas que se entreveraban. Es decir, era frecuente las discusiones entre los virreyes, las audiencias, es decir, no estaba en claro exactamente qué pertenecía a uno y qué pertenecía a otro, qué idoneidad y qué habilidad tenía uno y qué habilidad tenía otro, cuáles eran los deberes, derechos y obligaciones que tenían cada uno. Si bien estaba toda la legislación indiana, las leyes de Indias de donde proviene nuestro derecho, por Solórzano, por grandes pensadores, es indudable, pero esa gran cantidad de leyes no estaban sistematizadas ni organizadas. Por eso justamente hablamos, justamente la organización de algunos gremios justamente se deviene a eso, y no es ninguna ignorancia, simplemente vamos aportando. A veces tenemos que reducir en honor al tiempo, por supuesto. Roberto, vos. Sí, muchos autores cuando tratan el tema de la anomia como uno de los caracteres de nuestra cultura, se remontan a la época de la colonia, aquello de que se acata pero no se cumple, la descripción que hace Darwin del carácter díscolo de los habitantes de la llanura, la noción de los barcos que por avería llegaban al puerto y desembarcaban de modo clandestino mercaderías, violando el monopolio, en fin. ¿Qué nos puedes decir sobre estos datos que algunos ponen como una configuración de un carácter? Bueno, yo le puedo decir varias cosas. La primera es que Buenos Aires, esto es así, no está ni bien ni mal, no estoy juzgando, que Buenos Aires no hubiese subsistido anterior a 1776, siempre hablando, si no hubiese sido por el contrabando, es decir, no hubiese subsistido porque no podía comerciar. Al no poder comerciar y estar atado a un sistema que ya era arcaico en ese momento de flotas y galeones, por lo cual las mercaderías embarcadas, desembarcadas, reembarcadas, es decir, y cuando llegaba el 25% de lo que podían llegar a solicitar o necesitar, bueno, ya eso configuraba un problema. Es decir, a ver, la pregunta que usted hace se acata pero no se cumple, es decir, ya desde nuestro nacimiento, piense usted que estábamos en una situación donde no todo estaba claro. Usted piense que cuando surgimos como nación independiente, o ante ese surgimiento, o ante esa proclama de independencia, en realidad no se tenía en claro mucho. Unos pocos hombres lo tenían en claro, no lo discuto desde ya, y no discuto que lo que hayan hecho estuvo bien y a la luz de los acontecimientos. La otra, dependíamos de la geopolítica internacional, eso era claro. Manuel Belgrano era una de las personas, de los prohombres que lo tuvo más claro en el mundo, y por eso trató de organizar. Lamentablemente, al tener un crisol de razas, ya desde esa época, la inmigración, justamente nos ha costado en parte dar una organización y organicidad a las cosas. Es decir, había muchas cosas que se promulgaban, se desconocían, no se cumplían, y eso siguió siendo. O sea, no fue solo en el virreinato. En el virreinato se solucionaron algunos temas de forma y de fondo. Algunos. No hubo tiempo para solucionar todo. Tampoco digo que siguiendo el virreinato se hubiese solucionado todo, no propugno eso, para nada. Pero sí hemos tenido muchísimos vaivenes. Usted fíjese, el proceso constitucional,
está bien, no es tema de esta charla, pero el proceso constitucional tarda más de 40 años. O sea, en realidad para tener una forma de gobierno decidida, una constitución, y ser una nación libre y soberana, con una carta magna, tardamos casi 50 años. Hasta 1859 no podemos decir eso. No desconozco lo de 1852-53, desde ya, pero vamos a hablar de nación argentina. Hablemos, ¿no?, de una cuestión jurídicamente, por lo menos con las bases sentadas para la organización. Todo eso ha dado lugar a dimes, diretes, idas, contramarchas, vueltas y más, que se reflejan a lo largo de toda la historia y de la protohistoria de la nación. Con lo cual no quiero decir que esté bien, digo que se reflejan nada más. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, hay muchas Sí, felicitaciones, Arnaldo. Y muchos Muchas gracias. y muchos Agradecemos. agradecimientos, sobre todo. La verdad que es uno atrás del otro. Bueno, agradezco especialmente a todos, agradezco por supuesto, y agradezco a los profesores de ceremonial y protocolo del CAECBA, agradezco también a exalumnos que hoy ya son maestros, agradezco también a los institutos belgranianos de una buena parte del país que están presentes. Agradezco también al Instituto del Partido de Tigre, al Club La Floresta, el club de barrio más antiguo de Buenos Aires. Fíjense, hoy La Floresta se une a este Club del Progreso de Cano, entre sus pares. Qué lindo. Indudablemente un periodo, mientras tanto, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo les diría? Es un periodo que yo siempre considero atrapante, atrayente y muy rico. Sería quizá para 5 conferencias o 6 o para un ciclo, pero bueno, hemos tratado de condensar algunas cuestiones, o sea, donde nace un poco, donde tiene ese germen de nuestra argentinidad. Hago una aclaración, Robert, antes de seguir. En realidad, acá Javier me está pidiendo intervenir con algunos datos. La idea no es que la gente exponga, sino que pregunten al orador, porque si no se hacen charlas muy extensas, haciendo muchas acotaciones tal vez, y no sobre lo que nos interesa, que es que el orador responda a preguntas. Sí. ¿Puedo hacer otra pregunta entonces? Robert. No sé, Javier se está pidiendo la palabra. Ok, va a preguntar algo, dice. Bueno, le damos la palabra a Javier. A ver, sacate el micrófono, Javier, abierto el micrófono. Ahí está. Bueno, en realidad yo le quería preguntar al historiador, ya que mencionó a Elío como virrey o gobernador del Uruguay, cosa que es cierto, pero muchos historiadores discuten, uruguayos discuten, cuando Argentina, digamos, se corta por sí sola, digamos, hace su propio proceso de independencia, que ya lo detalló el historiador, y Uruguay hace lo contrario. O sea, Uruguay sigue siendo fiel a España. Entonces, yo no lo puedo entender cómo se insiste por parte de los historiadores uruguayos en sostener que nosotros éramos, como antes la Argentina, dependientes del rey Fernando VII y después de la Junta de Regencia, etcétera, etcétera. Entonces, no entiendo por qué cuando yo leo tantas veces este término que a mí ya me rechina, y tampoco puedo hablar de invasión inglesa. Se termina la pregunta, Javier. Lo vamos a interrumpir para no alargar el tema. Lo dejamos a Miranda a cargo de la palabra. Adelante. Háblenos del tema de Lío. Perfecto. Digamos, virreyes fueron 11 hasta Cisneros, ¿correcto? Para el Río de la Plata. Como Buenos Aires ya estaba, Buenos Aires y sus dependientes, la banda oriental no acata, sigue
fiel a la Junta de Sevilla, envían a Francisco Javier de Lío, quien ocupa el cargo como 12º virrey. ¿Virrey de qué? Sería la pregunta. Bueno, de la banda oriental y de los pocos territorios que todavía obedecían a España y que no habían creado una junta o que no habían jurado, digamos, fidelidad a la Junta de Buenos Aires. Es simplemente eso. Por eso, si tomamos los virreyes como nombramiento, fueron 12. Tendríamos que ser, digamos, correctos, los virreyes fueron 12. ¿Sobre qué virreinaron? Es otra cuestión. O sea, parte del territorio estaba insurrecto, estaba levantado, por lo tanto, no se considera para nosotros. Como nación argentina no podemos considerar ese antecedente. O sea, consideramos 11 virreyes, la Junta de Mayo, y de ahí los gobiernos que he relatado. Okay. Robert, tengo una pregunta, y no sé si querés preguntar vos. Sí, adelante. Adelante. Hernán Faneco pregunta, ¿qué hay de cierto sobre la voluntad de entronizar a un rey inca y cuáles fueron las negativas para no ser factible? Bueno, sí, es el tercer proyecto monárquico de Manuel Belgrano. Hubo 13 proyectos monárquicos para las Provincias Unidas del Río de la Plata, voy a aclarar, uno de San Martín en 1825 y 3 de Manuel Belgrano. Yo hablé de 2, hablé el de entronizar a la infanta Carlota Joaquina, vamos a ceñirlo, el segundo de 1814, cuando Belgrano, como diputado plenipotenciario, con Manuel de Zarratea también, y Bernardino Rivadavia en España, en Europa, ¿no? Y en Italia también, intenta, y Belgrano redacta para ese una constitución. Yo estoy en un trabajo importante, así que bueno, sobre el tema, digamos que habla de la historia constitucional argentina, y tomo la constitución de Manuel Belgrano, que en 7 capítulos y 13 artículos condensa la división de poderes y muchos otros principios. El tercer proyecto monárquico, cuando Belgrano vuelve y es citado por el Congreso de Tucumán 3 días antes en la sesión secreta del 6 de julio de 1816, Belgrano aconseja, le preguntan a Belgrano qué forma de gobierno daría, y él aconseja la monarquía incásica, poniendo a un descendiente de uno de los incas, en su antiguo esplendor, tal lo dice así el himno, en la parte que hoy no cantamos, decía, bueno, y Belgrano hace su tercer intento. Le dicen que sí, pero simplemente ninguno de los diputados se arriesga a querer declarar una forma de gobierno. El Congreso, como sabemos, va a seguir sesionando hasta 1818 en Tucumán, después baja a Buenos Aires, y bueno, no más que eso, digamos, podría, digamos, decir en este caso. Sí hay mucho más, pero es el tercer proyecto de Manuel Belgrano. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado, Florencia. Sí, no hay más preguntas. Sí, yo voy a hacer una, entonces, pero la última. El tema del nombre de Provincias Unidas. En el virreinato se llamó Virreinato del Río de la Plata y también Virreinato de Buenos Aires en los documentos oficiales. Es decir, Sí. tenía más de un nombre el virreinato. Y aparece el nombre Provincias Unidas, que primero aparece Colonias Unidas en Estados Unidos, lo que sería después Estados Unidos, y la estructura confederal con un Congreso central. Y eso aparece replicado en algunos otros proyectos americanos. ¿Usted se ha investigado un poco este tema del nombre Provincias Unidas? Sí, el nombre Provincias Unidas en Sudamérica es el nombre que figura en el acta de nuestra emancipación. Provincias Unidas en Sudamérica. Cuando se sale o se intenta salir del virreinato y se da, digamos, la verdadera intención independentista, que no era solo jurar fidelidad a Fernando VII y quedarnos ahí, o sea, ya en la época autónoma, 1810-1816, comienzan a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata.
¿Por qué? El virreinato del Río de la Plata o virreinato de Buenos Aires por su capital, porque la capital estaba en Buenos Aires, cuando hablamos igual, por ejemplo, virreinato del Perú o virreinato de Lima en muchos documentos, porque la sede estaba en Lima y las instituciones principales residentes se hallaban, por lo tanto, en esa ciudad, ¿correcto? Es por eso lo de virreinato del Río de la Plata o virreinato de Buenos Aires. Y aparecen en los documentos con ambos nombres. Es verdad. Y lo de Provincias Unidas, justamente porque evocaban a la Unión. Ahora, yo le voy a hacer una acotación de una diferencia sustancial. En los Estados Unidos eran colonias de los Estados Unidos del Norte de América, porque era un sistema colonialista. Nosotros en realidad no fuimos colonia, si bien tenemos la división colonia del Archivo General de la Nación y hablamos de época colonial, digamos que no es tan exacto, porque estábamos asimilados a la metrópoli, es decir, en el funcionamiento, en los adelantos. Yo le voy a dar solo un dato, que es el siguiente. Cuando Sobremonte le avisan al virrey Sobremonte que estaban los británicos invadiendo y que estaban desembarcando en Quilmes, él estaba en el teatro con su familia, porque se había casado una de sus hijas con un primo, Marín de la Quintana, Miguel Marín de la Quintana, y era Juana Nepomucena de Sobremonte y Larrazábal, que se estaba casando. Estaban viendo la obra de Moratín, El Cid de las Niñas, que 20 días antes se había estrenado en España. Fíjese usted si podíamos hablar de colonia, y fíjese usted los avances que tenía Buenos Aires. Es decir, nunca fuimos tratados como colonia por las leyes de India, sino asimiladas las ciudades, ¿correcto? Por eso el término colonia nunca se empleó en ese momento, ¿no? Claro, por supuesto. Y lo de Provincias Unidas, justamente evocando un poco la Unión, los pueblos de la Unión, Provincias Unidas, todas las que se uniesen, digamos, a Buenos Aires, en este caso, las distintas gobernaciones, intendencias y demás. Entonces, esas eran Provincias Unidas. Del Río de la Plata, por la ubicación del estuario rioplatense, y en Sudamérica le llamaban las potencias extranjeras, por eso ese nombre se elige para emanciparnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, debemos agradecer, sumar nuestro agradecimiento institucional a la del público, que ha sido elocuente en esa materia, así que le agradecemos mucho. Y usted sabe que tenemos nuestra gaceta mensual que recibe colaboraciones, así que en su formato por internet. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches, despido a todos y lo despido a usted manifestándole que esta es su casa y las páginas de nuestras publicaciones están a su disposición. Muchísimas gracias, muy amables, Florencia, señor Puntea, a todos los amigos, a Lascano Quintana y a todos los miembros del Club del Progreso y todos los que me han acompañado hoy en esta conferencia tan grata y en este encuentro tan grato, y que se sigan haciendo así, dando ejemplo de lo que el Club del Progreso es y seguirá siendo y fue para Buenos Aires. Muchas gracias, Arnaldo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.